Si llegaste hasta aquí, no fue por casualidad. Tal vez estás cansada de cargar, de exigirte, de sentir culpa incluso cuando haces lo mejor que puedes. Este audiolibro no viene a decirte qué hacer. Viene a acompañarte, a ayudarte a entender por qué te has sentido así durante tanto tiempo. Y, poco a poco, a mostrarte que no tienes que vivir castigándote para ser valiosa. A lo largo de estas páginas habladas, vas a aprender a soltar culpas que no te pertenecen, a sanar las que sí necesitan comprensión, y a volver a elegirte sin miedo. Quédate hasta el final. No para cambiarte, sino para recordarte quién eres cuando dejas de cargarte. Capítulo 1: Entendiendo la culpa. Gracias por estar aquí. Antes de seguir, quiero invitarte a algo muy simple. Respira profundo. No para cambiar nada, solo para llegar. Este espacio es para ti. No tienes que demostrar nada. No tienes que entenderlo todo de inmediato. Hoy vamos a hablar de algo que muchas mujeres cargan en silencio. Algo que pesa más de lo que parece. Algo que se mete en la mente, en el cuerpo y en el corazón. La culpa. Tal vez no siempre la nombras así. A veces se disfraza de responsabilidad. Otras veces de debería. Otras, simplemente, de cansancio. Pero la sientes. La sientes cuando dices que sí, aunque por dentro quieras decir no. La sientes cuando descansas y no logras relajarte. La sientes cuando te eliges. Y algo dentro de ti te acusa. Si te reconoces en esto, quiero que sepas algo importante. No estás sola. La culpa es una de las cargas emocionales más pesadas que puede llevar un ser humano. Y muchas veces, la aprendemos muy temprano. Aprendemos que ser buenas es complacer. Que ser valiosas es dar. Que pensar en nosotras puede ser egoísta. Y sin darnos cuenta, empezamos a vivir cargadas. Desde la psicología y la neurociencia sabemos algo muy claro. El cerebro no distingue entre una amenaza real y una amenaza emocional repetida. Cuando durante años te exiges, te juzgas o te minimizas, tu sistema nervioso se mantiene en alerta. No porque estés en peligro, sino porque aprendió que nunca es suficiente. Esa tensión constante agota. Y muchas veces se manifiesta como culpa. Pero aquí hay algo fundamental que necesitas saber. No toda culpa es igual. Existe una culpa que es funcional. Una culpa que aparece cuando reconoces un error real. Cuando algo que hiciste pudo causar daño. Y tu conciencia te invita a reparar. Esa culpa no te aplasta. No te humilla. No te quita valor. Te orienta. En el cerebro, este tipo de culpa activa áreas relacionadas con la responsabilidad, la empatía y el aprendizaje. Es una señal saludable. Es parte de crecer. Esa culpa te permite decir: me equivoqué. Aprendo. Puedo hacerlo mejor. Y luego, seguir. Pero hay otro tipo de culpa. Más silenciosa. Más persistente. La culpa tóxica. Esa que no se apaga. Esa que no se satisface. Esa que siempre pide más. Es la voz interna que te dice: no estás haciendo lo suficiente. Deberías poder con todo. Tus necesidades pueden esperar. Esta culpa no corrige. No sana. No transforma. Solo desgasta. Desde la neurociencia sabemos que esta culpa mantiene activo el sistema de amenaza del cerebro. El cuerpo vive en tensión. La mente no descansa. El corazón se endurece. Y no porque seas débil, sino porque has aprendido a sobrevivir así. La culpa tóxica aparece cuando te sientes mal por priorizar tu bienestar. Cuando te castigas por errores del pasado que ya comprendiste. Cuando cargas con responsabilidades que no te corresponden. Cuando pides disculpas por existir. Por ocupar espacio. Por necesitar. Y aquí quiero decirte algo con mucha claridad y mucha ternura. Esa culpa no es una señal de que seas mala persona. Es una señal de que has sido fuerte durante demasiado tiempo. Has sostenido. Has cuidado. Has cumplido. Y muchas veces, te dejaste para después. Espiritualmente, esto también tiene un peso profundo. Porque Dios no te creó para vivir cargada. No te creó para vivir castigándote. La fe no es una condena. Es un refugio. Y cuando la culpa se vuelve constante, deja de ser conciencia. Se convierte en juicio. Hoy no tienes que soltarlo todo.
No tienes que cambiar nada de golpe. Solo necesitas algo muy sencillo. Darte cuenta. Reconocer qué tipo de culpa estás cargando. Preguntarte si realmente te pertenece. Y permitirte cuestionarla. La comprensión es el primer alivio. Porque cuando entiendes, el cuerpo se relaja. La mente baja la guardia. Y el corazón empieza a abrir espacio. Soltar la culpa no es justificar errores. Es dejar de castigarte eternamente por ser humana. Y es apenas el comienzo. Respira. Estás a salvo aquí. Y no tienes que cargar sola nunca más. Capítulo 2. El peso de cargarse. Déjame preguntarte algo, con mucha honestidad. ¿Cuánto tiempo llevas siendo tu propio verdugo? No respondas rápido. Déjate sentir la pregunta. Muchas veces no nos damos cuenta. Pero vivimos hablándonos con una dureza que jamás usaríamos con alguien que amamos. Nos exigimos. Nos culpamos. Nos castigamos en silencio. Y lo hacemos tan seguido que se vuelve normal. Cuando nos cargamos con culpa innecesaria, pagamos un precio altísimo. Y lo más delicado es que, muchas veces, ni siquiera somos conscientes de ese costo. Solo sentimos cansancio, agotamiento, una sensación constante de estar en deuda con la vida. Desde la neurociencia sabemos que el cuerpo siempre pasa la factura. El cerebro puede acostumbrarse a la autoexigencia, pero el sistema nervioso no descansa. Vive en alerta, como si siempre hubiera algo pendiente, algo que corregir, algo que compensar. Y así empieza el desgaste. Te agotas emocionalmente. Vivís corriendo de un lado al otro, tratando de ser suficiente, tratando de cumplir, tratando de no fallar. Muchas veces, tratando de hacer felices a todos, menos a vos. El cansancio ya no es solo físico. Es mental. Es emocional. Te despertas cansada. Te acostás cansada. Y aún así sentís que no hiciste lo suficiente. La culpa te empuja a seguir, aunque el cuerpo pida pausa. Y entonces empezás a descuidarte. Descuidas tus necesidades. Porque siempre hay algo más importante. Alguien que necesita algo de vos. Una prioridad que aparece antes que la tuya. Comés rápido. Dormís mal. Postergás lo que te haría bien. Y te decís que después. Que más adelante. Que ahora no es el momento. Pero ese momento no llega nunca. Desde la psicología sabemos que cuando una persona se posterga constantemente, el cerebro aprende que sus necesidades no son urgentes. Y eso duele. Aunque no siempre lo notes. Poco a poco, también empezás a perderte. Perdés tu autenticidad. Dejas de escucharte. Dejas de preguntarte qué querés realmente. Empezás a vivir según lo que crees que debería ser. Según lo que otros esperan. Según lo que aprendiste que está bien. Y no según quien realmente sos. Te adaptás. Te amoldás. Te achicás. No porque quieras, sino porque la culpa te enseñó que ser vos podía incomodar. Y aquí viene algo importante. Algo que quizás nunca te dijeron así de claro. Esta dinámica no solo te daña a vos, tampoco beneficia verdaderamente a las personas que te rodean. Porque nadie puede dar desde un lugar vacío. Podés intentarlo. Podés esforzarte. Podés sostenerlo por un tiempo. Pero llega un punto en el que ya no alcanza. Desde el cuerpo. Desde el alma. Desde la fe misma. Esto es una verdad profunda. No podés cuidar genuinamente a otros si te estás descuidando todo el tiempo. Es como intentar llenar la taza de alguien más cuando la tuya está completamente seca. Tal vez seguís sirviendo, pero ya no desde el amor, desde el agotamiento, desde la obligación, desde la culpa. Y eso, aunque no se diga en voz alta, se siente. Espiritualmente, esto también pesa. Porque Dios no te pidió que te sacrifiques hasta desaparecer. No te pidió que te abandones para ser valiosa. El amor verdadero no nace del desgaste. Nace del cuidado. Y cuando vivís cargada, cuando te juzgás constantemente, cuando te exigís más de lo que es humano, algo dentro de vos se va apagando. La alegría,
la presencia, la paz. Y no porque no seas agradecida, sino porque estás cansada. Este peso que cargas, esta culpa que te consume, no es una prueba que tenés que superar. No es un castigo que mereces. No es el precio de ser buena persona. Es una señal. Una señal de que algo necesita cambiar. Y quiero que escuches esto con mucha suavidad. No tenés que seguir llevándola. No tenés que demostrar nada más. No tenés que pagar nada más. Hay otro camino posible. Un camino donde cuidarte no sea motivo de culpa. Un camino donde elegirte no sea sinónimo de egoísmo. Y aunque ahora no sepas bien cómo se ve ese camino, el solo hecho de estar escuchando esto significa que algo dentro de vos ya empezó a despertarse. Respira. No estás sola. Y este peso no tiene que acompañarte para siempre. Capítulo 3. El camino hacia la sanación. Si llegaste hasta acá, es porque una parte profunda de vos ya sabe que merece algo mejor. Tal vez no lo tenés del todo claro. Tal vez todavía dudas. Pero esa parte existe. Y tiene razón. Sanar la culpa no es un proceso rápido. Tampoco es lineal. Y no se trata de volverte a alguien distinta. Se trata de volver a casa. Para empezar este camino, hay dos cosas que vas a necesitar. Y puede que sean justamente las que más te cuesta darte. Valentía. Y compasión. Valentía para mirar la verdad sin maquillarla. Sin excusas. Sin castigos. La verdad es esta. Sos humana. No perfecta. No infalible. No omnipresente. Humana. Y los humanos se equivocan. Se cansan. No siempre saben qué hacer. Eso no es un defecto. Es parte del crecimiento. Desde la psicología sabemos que aceptar la propia humanidad reduce de forma significativa la culpa tóxica. Porque cuando dejas de exigirte perfección, el cerebro deja de vivir en modo amenaza. El cuerpo se relaja. La mente se aquieta. Y aparece algo nuevo. Espacio. Espacio para aprender. En lugar de castigarte. Pero esta valentía sola no alcanza. Necesita ir acompañada de algo más profundo. Compasión. Compasión para tratarte. Como tratarías a alguien que amás de verdad. Pensalo un momento. Si una persona querida se equivocara, ¿la humillarías? ¿Le recordarías su error todos los días? ¿La condenarías para siempre? Seguramente no. Le hablarías con comprensión. Le dirías que hizo lo mejor que pudo. Le darías tiempo. Eso mismo mereces vos. Pero muchas veces somos generosas con todos, menos con nosotras mismas. Desde la neurociencia sabemos que la autocompasión no debilita, regula el sistema nervioso, reduce la ansiedad, fortalece la resiliencia emocional. Y espiritualmente, la compasión es una forma de amor. Un amor que no juzga, que acompaña. Y acá aparece un mensaje central, que quiero que escuches con atención. Volver a elegirte no es egoísmo. Voy a repetirlo, porque tal vez tu mente quiera discutirlo. Volver a elegirte no es egoísmo. Es supervivencia emocional. Elegirte es reconocer que tu bienestar importa. No como un premio, sino como una necesidad básica. Es aceptar que tus necesidades son válidas, aunque otros no las entiendan, aunque no siempre sean cómodas. Es darte permiso para poner límites saludables, sin culpa, sin justificarte eternamente. Porque un límite no es un rechazo, es una forma de cuidado. Y también es comprender algo muy liberador. No sos responsable de la felicidad de todos los demás. Podés acompañar, podés amar, podés apoyar, pero no podés vivir sosteniendo el bienestar ajeno, a costa de tu propia paz. Eso no es amor. Es desgaste. Y tarde o temprano, el cuerpo lo hace saber. El camino de sanación empieza cuando algo dentro de vos dice basta. Basta de castigarte. Basta de exigirte más de lo que es humano. Basta de vivir en deuda con vos misma.
Sanar no es olvidar lo que pasó. Es dejar de usarlo como arma contra vos. Es elegir hablarte con ternura. Incluso cuando te equivocas. Es aprender a sostenerte. En lugar de atacarte. Hoy no tenés que hacerlo perfecto. No tenés que sanar todo. Solo necesitas una decisión pequeña. Pero poderosa. Tratarte mejor. Y esa decisión, aunque parezca simple, tiene la capacidad de cambiarlo todo. Respira. Este camino recién empieza. Y por primera vez en mucho tiempo. No tenés que recorrerlo sola. Capítulo 4. Prácticas para soltar la culpa. Ahora viene una parte importante. Tal vez la más transformadora. Porque entender la culpa ayuda. Pero soltarla requiere práctica consciente. No se trata de forzarte. Ni de hacerlo perfecto. Se trata de empezar a relacionarte con vos. De una manera distinta. Con más presencia. Con más honestidad. La próxima vez que sientas esa opresión en el pecho. Ese nudo en el estómago. Esa incomodidad silenciosa que aparece sin aviso. Detenete un momento. No para juzgarte. Sino para escuchar. Y hacete algunas preguntas simples. Pero profundas. ¿Esta culpa está basada en un daño real que causé? ¿O en expectativas irreales que alguien puso sobre mí? ¿Y yo adopté como propias? ¿Me estoy responsabilizando por cosas que están fuera de mi control? ¿Estoy siendo más duro conmigo de lo que sería con un amigo? ¿En la misma situación? Quédate un instante con esa última pregunta. Porque muchas veces ahí aparece una verdad incómoda. Somos comprensivos con los demás. Pacientes. Empáticos. Pero con nosotros. Somos implacables. Desde la psicología sabemos que cuestionar la culpa no la niega. La ordena. Le devuelve su lugar. Y cuando la culpa deja de ser automática, el cerebro sale del modo amenaza. Y entra en un estado más reflexivo. Eso, por sí solo, ya es un acto de cuidado. Otra práctica fundamental es el autoperdón. Y no es justificarlo todo. Es reconocer tus errores. Sin definirte por ellos. Lo que hiciste ayer. Lo hiciste con la conciencia que tenías en ese momento. Con las herramientas que tenías. Con el nivel de madurez que habías alcanzado. Hoy sos otra persona. Y hoy, con más sabiduría, podés elegir diferente. Seguir castigándote por algo que ya pasó no te hace mejor persona. No repara. No sana. Solo te mantiene atrapada en un ciclo de autocastigo. Desde la neurociencia, sabemos que el castigo constante no genera cambio sostenible. La comprensión. Sí. El cerebro aprende mejor. Desde la seguridad. No desde el miedo. Perdonarte no borra el pasado. Pero te libera para vivir el presente. Otra práctica esencial. Tiene que ver con los límites. Establecer límites sin culpa. Decir no. Es un acto de honestidad. No de crueldad. Proteger tu energía. No te convierte en una mala persona. Te convierte en alguien consciente. De que sus recursos son limitados. Tiempo. Energía. Atención. No son infinitos. Y cuidarlos también es una forma de respeto. No le debes a nadie una explicación extensa. Cada vez que priorizas tu bienestar. No puedo. No está en mis posibilidades ahora. Son frases completas. No necesitan justificación. Al principio, poner límites puede generar incomodidad. En vos. Y en otros. Pero esa incomodidad es parte del cambio. No es señal de que estés haciendo algo mal. Es señal de que estás rompiendo un patrón. Y por último, hay una distinción clave que puede aliviar mucho peso. Responsabilidad. No es lo mismo que culpa. Podés ser responsable de tus acciones, sin cargarte con culpa paralizante. La responsabilidad te permite aprender, reparar, crecer. La culpa tóxica, en cambio, te deja estancada. En el autoflagelo. Una te impulsa hacia adelante,
La otra te deja atrapada en el pasado. Elegir responsabilidad es elegir evolución. Elegir culpa es quedarte detenida. No tenés que aplicar todo esto al mismo tiempo. De hecho, no sería justo exigírtelo. Elegí una sola práctica. La que más te haya resonado. La que sientas posible hoy. Y empezá por ahí. Observa qué pasa. Cuando te hablas con un poco más de compasión. Cuando te das permiso. Para no castigarte. A veces, los cambios más profundos empiezan con gestos muy pequeños. Y este puede ser uno de ellos. Capítulo 5. Volver a elegirte. Elegirte es un acto diario. No es una decisión que tomas una vez. Y ya está. Es algo que se renueva. Cada mañana. Cuando abrís los ojos. A veces es una elección consciente. Otras veces. Es simplemente un pequeño gesto. En medio del cansancio. Elegirte empieza. En la forma en que te hablas. Cuando despertas. Y en lugar de exigirte, te tratas con un poco más de amabilidad. Cuando tu voz interna elige ser compasiva. En lugar de crítica. Elegirte es permitirte descansar. Cuando estás agotada. Descansar sin sentir que tenés que ganarte ese descanso. Sin pensar que primero deberías haber hecho más. El descanso no es un premio. Es una necesidad. Elegirte también es reconocer tus logros. Sin minimizarlos. Sin agregar ese. Pero podría haber hecho más. Que tantas veces aparece. Es permitirte sentir orgullo. Aunque sea en silencio. Porque hiciste lo mejor que pudiste. Con lo que tenías. Elegirte es tratarte. Con la misma ternura. Que merece cualquier ser humano. Que está haciendo lo mejor que puede. Y ahora quiero decirte algo. Con claridad. Y con firmeza. Escúchame bien. No necesitas ser perfecta. Para merecerte amor y cuidado. No necesitas ganarte el derecho a tus propias necesidades. No necesitas cumplir con ninguna medida. Para poder cuidarte. Ya sos suficiente. Tal como sos. En este momento. Si hace falta. Volvé a escucharlo. Ya sos suficiente. Desde la psicología sabemos que cuando una persona deja de postergar su cuidado, el sistema nervioso empieza a regularse. La ansiedad disminuye. La claridad aumenta. Elegirte no te vuelve débil. Te vuelve presente. Volver a elegirte significa dejar de esperar. A sentir que lo mereces. Para cuidarte. Significa priorizar tu salud mental. Sin sentir culpa. Significa decir sí a lo que te nutre. Y decir no a lo que te agota. Sin explicarte de más. Significa reconocer que no podés estar para todos. Todo el tiempo. Y que eso no te hace menos amorosa. Te hace humana. Al principio, todo esto puede sentirse raro. Incluso egoísta. Porque estás rompiendo patrones que llevas hace años. Patrones donde te enseñaron que elegirte era dejar a otros de lado. Pero no es así. Elegirte es el acto más amoroso que podés hacer. No solo por vos. También por quienes te rodean. Porque cuando vos estás bien. Cuando te cuidás. Cuando te escuchás. Cuando te elegís. Recién ahí. Podés amar. Cuidar. Y estar presente para otros. Desde un lugar genuino. Y saludable. Sin resentimiento. Sin agotamiento. Sin culpa. Elegirte no te aleja del amor. Te devuelve a él. Capítulo 6. Un nuevo comienzo. Hoy puede ser el día. El día en que decidís que ya es suficiente. Suficiente culpa. Suficiente exigencia. Suficiente castigo silencioso. No porque todo esté resuelto. Sino porque ya no querés seguir viviendo desde el peso. Hoy podés elegir soltar eso que venís cargando hace tanto tiempo. Podés elegir perdonarte por no haber sabido antes. Por no haber podido más.
por no haber sido distinto. Podés reconocer, sin dureza, que hiciste lo mejor que pudiste, con lo que tenías, en cada momento de tu vida. Y eso también vale. Deja de ser tu juez más severo. Convertite en tu aliado. Esa voz que acompaña, que sostiene, que no castiga por existir. Imagina por un momento cómo sería tu vida sin esa culpa constante. Despertarte sin esa voz interna, marcándote todo lo que deberías haber hecho mejor. Respirar sin sentir deuda. Descansar sin culpa. Decir no sin explicarte durante días. Elegirte. Sin miedo. Esa vida no es una fantasía. Empieza cuando dejas de cargar con lo que ya no te corresponde. La culpa no tiene que guiar tu camino. No tiene que dirigir tus decisiones. No tiene que ser el precio que pagas por existir. No naciste para cargar con todo. No viniste a este mundo para vivir pidiendo perdón por ser quien sos. Mereces vivir ligero. Mereces vivir libre. Mereces elegirte. Una y otra vez. Sin disculpas. Este es tu nuevo comienzo. No mañana. No cuando todo esté perfecto. Ahora. Hoy. Elegite. Perdónate. Soltá ese peso. Porque valés tanto como todo lo que das a los demás. Y ya es hora de que empieces a creértelo. Gracias por estar acá. Gracias por animarte a mirar hacia adentro. El camino no siempre es fácil, pero vale la pena. Ahora te toca a vos. ¿Estás listo para elegirte? Si este audiolibro resonó contigo, si sentiste que alguna parte habló directo a tu corazón, te invitamos a suscribirte a nuestro canal. Audiolibros Nova Audiolibros. Ahí vas a encontrar más contenidos pensados para acompañarte. Sanar, reflexionar y volver a elegirte con más conciencia y amor. Explora nuestras playlists. Deja que cada historia te encuentre en el momento justo. Y si hay algún tema que te gustaría escuchar, alguna emoción que necesitas comprender, o una etapa de tu vida que quieras trabajar, escribilo en los comentarios. Te leemos. Te escuchamos. Este espacio también es para vos. Gracias por quedarte hasta el final. Gracias por permitirnos acompañarte. Nos encontramos en el próximo audiolibro.